Un gran saludo a todos, gracias por estar nuevamente aquí en el canal. El día de hoy tenemos la resolución de la prueba Faro de física de la parte académica diurna. Importante recordarles darle la manita arriba, suscribirse al canal y compartir el video para poder seguir apoyando a más estudiantes en la preparación del año 2022. Sin más, comenzamos, así que yo me desaparezco por acá, me seguirán escuchando en el video y nos vamos directo a la resolución del ejercicio número 37, que es donde comienza física matemática. A continuación nos muestran una gráfica muy importante, reconocer siempre qué gráfica nos dan, y es una gráfica dt, distancia e velocidad, tiempo. ¿Qué va a pasar en esta gráfica? Bueno, hay que recordar ciertas reglas que son importantes. Dice que durante esta prueba de resistencia es monitoreada por medio de sistema de posicionamiento global, se registra la velocidad que desarrolla un motor de prueba que se coloca a un objeto en un corto recorrido. Vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta implica, dice, a partir de la información suministrada en la gráfica, con base en los intervalos, es correcto afirmar que, ¿cuáles son verdaderas? Dice, de 2 segundos a 6 segundos. Estos puntos en la gráfica muestran una línea, un segmento en línea recta, lo cual corresponde al tema MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y en estos movimientos, la aceleración, es importante recordar que es 0 metros por segundo al cuadrado. Y eso implica que su velocidad sí es constante, es de 10, pero su aceleración es de 0. Y aquí indica que se mantuvo en reposo, como dando a entender que su velocidad fue 0, cuando realmente su velocidad simplemente fue constante a 10 metros. La opción B. De 6 segundos a 8 segundos aumenta la aceleración. Ya cambiamos de concepto, ahora es aceleración. Y dice que es 5. Bueno, tomando en cuenta el punto 6 segundos a 8 segundos, hay que calcular su aceleración en este intervalo. La fórmula de aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Y vamos a sustituir los valores a ver cuánto nos da el tiempo. La velocidad final es el punto máximo, que es 15 metros por segundo. El punto más bajo es 6, donde comienza. Y el tiempo que ha transcurrido de 6 a 8 son 2 segundos. Esto nos da 5 medios de 15 segundos, perdón, 10 aquí en este punto. Ok, la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. El punto máximo es 15, el punto más bajo es 10 metros por segundo, dividido entre 2 da 5 medios, y esto es 2,5 metros por segundo al cuadrado. Y aquí dice que es 5, lo cual es incorrecto también. En el punto C, la respuesta C, dice de 8 segundos a 12 segundos disminuye su velocidad, cambiamos de concepto, a 15 metros por segundo. Veamos acá en la gráfica, el punto máximo es 15 y cuando estaba en 15 pasó a ser 0, o sea que perdió los 15. O sea que sí es válido decir disminuyó los 15 metros por segundo. Opción C sería la opción correcta. Vamos con la pregunta 38. Durante la prueba realizada el objeto recorrió D. Y aquí esta palabra inmediatamente implica la palabra distancia. Y como no estamos en una gráfica VT, la vamos a relacionar con la palabra áreas inmediatamente. Ok, entonces de 0 segundos a 2 segundos dice que hay una distancia de 20 metros. Para poder saber esto hay que recordar las áreas de ciertas figuras geométricas. Vamos a recordar aquí rápidamente un triángulo completo es base por altura. Inmediatamente la mitad del triángulo, como si fuera un triángulo rectángulo,
sería base por altura dividido entre 2. Si es un cuadrado, el área es lado por lado. Y si es como un rectángulo, el área es largo por ancho. Ok, vamos a ver las opciones. Opción A. Vamos a la gráfica. Dice de 0 a 2 segundos. Ok, aquí hay una línea de 0 a 2 segundos. Aquí hay una línea que va exactamente así. Seguro fue que se borró. La base es 2 y la altura es 10. Para esta parte, la opción A tendría que ser base por altura dividido entre 2, 2 por 10 dividido entre 2, 10. Y aquí dice 20. Incorrecto. La opción B dice de 0 segundos a 6 segundos. Entonces, si vamos a la gráfica, significa que vamos a marcar todo este cuadrado, porque es de 0 a 6 segundos, pero también nuevamente el triángulo anterior. Es decir, que hay que sumar el área de la A más el área de la B. Ya la A la calculamos anteriormente, así que simplemente vamos a pasar a calcular el área B, que significaría un cuadrado, o sea, 4 largo por ancho, 4 por 10. Esto da 40. El anterior daba 10, o sea, 40 más 10 da 50. Esa sería la respuesta correcta. Y el otro sería, en la opción C, sería un triángulo también. 15 por 4 dividido entre 2. Esto daría 30. Y aquí dice 60. Incorrecta también. Y para la parte 39, que ya está ahí un poco adelantada, dice, para esta prueba de resistencia, el intervalo de tiempo en el motor alcanza, ¿en cuál intervalo de tiempo alcanza mayor aceleración? Recordando que anteriormente repasamos la fórmula de aceleración, velocidad final menos velocidad en este tiempo. La opción A correspondería a 10 menos 0 entre 2, dando 5 metros por segundo al cuadrado, porque velocidad final es 10 y su velocidad inicial es 0. En la respuesta B dice de 2 segundos a 6 segundos. Visualizando la gráfica nuevamente, podrán notar que habíamos acordado que en una línea recta su aceleración es 0. Y en el inciso C, la respuesta C dice de 8 segundos a 12 segundos. En ese intervalo habíamos visto que su velocidad disminuía en 15 y aplicando la fórmula, su velocidad final llegó a 0. Inició cuando estaba en 15, que era el máximo, y eso nos da, dividido entre 4, que es el tiempo que ha transcurrido, menos 3,75 metros por segundo al cuadrado. Y de las tres opciones, la que tiene mayor aceleración es la opción A. Esa pregunta fue un poco polémica, así que la vamos a resolver de la manera más rápida. Siempre vamos a destacar que pues puede hacer confusión, puede ser que no haya confusión. Dice, Felipe entrena todas las mañanas y sigue la misma ruta, inicia en el punto A hacia el C. O sea, inicia en el A hacia el C y las flechas nos indican que Felipe sigue por esta ruta. O sea, sigue del C hasta acá, ¿verdad? Estaba del A aquí, del C al punto de la esquina y de la esquina al punto B y del punto B al punto A. Podría ser la ruta que sigue las manecillas del reloj, pero vamos a ver qué dice la indicación. Por el momento nos dicen sí o sí que comienza hacia arriba, o sea, de hacia C. Y realiza un circuito que depende del tiempo que tenga disponible. Una palabra aquí que hay que analizar un poco es la palabra circuito.
Un circuito es cuando usted comienza en un punto, termina y vuelve otra vez al mismo punto. Pero bueno, su entrenador, le pidió que registrara la distancia total, recorría el desplazamiento y el tiempo que tardan cada día. Para el ejercicio antes descrito, ¿cuál es el desplazamiento? ¿Qué hay? Definición de desplazamiento. Es la medida que hay del punto inicio al punto final en línea recta. ¿Ok? Del punto inicial al punto final en línea recta. Tomen nota. Logrado por Felipe durante los 5 días. ¿Okay? Él hizo este movimiento un día, pues dice que son 5 días. Vamos a ver. Él realiza aquí 1000, ¿verdad? El movimiento sería 1000, luego 1500 y luego baja 1000. Si lo contamos como un asunto vectorial, ¿verdad? Un asunto vectorial, 1000, tomando la escala de norte, porque el norte es hacia arriba, sería 1000 metros norte. Pero luego él vuelve a bajar hacia el sur. Esta posición sería los mismos 1000 metros que están acá, pero en dirección opuesta al sur, dando como a entender que este vector con este vector se anulan. Eso quiere decir que si yo tengo, serían como vectores opuestos. Bajaría entonces, subo los 1000, bajo los 1000, al fin de cuentas no me he movido físicamente hablando. Pero si tomo en cuenta este vector que es del C al punto de la esquina, que es 1500. O sea, 1500, ¿verdad? Este no se anuló con nadie. Este vector, digámoslo, quedó sobreviviendo. Y 1500 metros por los 5 días nos da 7500 metros, que sería la respuesta correcta para este inciso según la resolución. Este inciso tuvo muchos problemas, algunos pues apelaron, la interpretación y el texto pues no dan una cierta lectura como tiene que ser. Pero bueno, no nos vamos a meter con esta parte, ese análisis es de esta manera y queda 7500 como la respuesta definitiva. No podemos decir que es 1000 más 1500 más 1000, porque ya no sería desplazamiento, sería distancia, que sería la opción posible de error, la opción C. Y la opción A sería ya multiplicar varias veces el valor, lo cual no es posible, que es sumar los 3500 por los 5 días, creo que da este valor. Y no es así, porque es a nivel vectorial, que es el concepto de desplazamiento. Y como él comenzó aquí y volvió a terminar aquí, entonces se toma que inicia en el punto A y termina en el punto B. Ok, ¿cómo sé yo que él no se movió del punto B al punto A? Es decir, él se movió del punto A al punto C, se movió de este punto a este punto, luego a este punto y luego terminó en este punto. ¿Cómo sé yo la interpretación de este ejercicio? Porque en la pregunta 41 nos dan el movimiento correcto de Felipe. Lo que pasa es que no es correcto que un estudiante resuelva un ejercicio teniendo que leer el que sigue y no en el que está. Por eso tiene su apelación esta pregunta, pero bueno, estamos resolviendo la prueba. Entonces nos vamos a ir una vez a la pregunta 41. Dice lo siguiente: según los registros de Felipe, la rapidez media que alcanza entre semana es de 4,2 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto es el tiempo total que invierte al realizar un recorrido simple saliendo de A, ojo, saliendo de A, pasando por C y frena en B? Por eso se interpreta que el ejercicio anterior solo se movió de A a C y luego terminó en B. No se asume que él se movió del B a la A. Por culpa del ejercicio 41 es que asumimos la respuesta del 40, lo cual no es correcto, pero repito, seguimos resolviendo. Bien, entonces tenemos estos tres movimientos, igual muy importante, ojo, que nos dan una variable de 5 días, así que es muy importante contemplar esta parte. Para la resolución de este ejercicio, recordemos que tenemos una fórmula que dice lo siguiente: la rapidez es igual a la distancia total entre el tiempo. La primera fórmula de movimiento RU, movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, la distancia total, que ahora sí importa,
es la suma de todos los tres movimientos, 3.500 metros. ¿Se acuerdan que anteriormente les dije que sumar los movimientos, este primer pedacito 1000 más 1500 más otros 1000 daba 3500, solo es válido para la palabra distancia? Bueno, en la rapidez la distancia es 3500 metros, o sea, ahora sí es válido. Y la otra variable que nos piden entonces es el tiempo, que no lo conocemos. Así que hay que hacer un despeje de ecuaciones. Lo puedes hacer con la calculadora o lo puedes hacer a mano. Lo vamos a hacer manual, sería la fórmula así nada más. V es de entre t, como nos están pidiendo la letra t que está dividiendo, vamos a cambiarla por la v y sería más o menos así. T igual a d entre v. Si sustituimos los valores en la calculadora, 3500 metros entre el tiempo, entre la velocidad que era 4,2 metros por segundo, quiero que alcancen a notar que la unidad metro se repite, se elimina, la respuesta queda en segundos y esto en la calculadora les va a dar aproximadamente 833, perdón, ya voy a borrar ese pequeño error, okay. 833, si no me equivoco, 3, pero es importante acordarse que es por 5 días. Esto es lo que hizo en un solo recorrido y al multiplicarlo por 5, la respuesta estaría dando 166,7 segundos. La mayoría de personas marcaron la opción A, se les olvidó que eran por 5 días y la opción B es la correcta, para que lo tomen en cuenta. Bueno, el ejercicio tiene sus truquillos, así que simplemente tomarlo en cuenta. Bien, ahora vamos con la pregunta número 42, que también tiene otro error que descubrimos y lo vamos a ver más adelante porque es un error. Dice, los fines de semana Felipe cuenta con más tiempo disponible por lo que realiza un recorrido mayor. Sale de A y recorre 2 vueltas completas. Ok, vean. Sale de A y recorre 2 vueltas completas. Primera escritura que nos dan. Si usted sale de A y da 2 vueltas completas es porque usted regresa a A. Pero dice que se detiene en el punto C. O sea que realmente Felipe dio más de 2 vueltas completas. Felipe dio 2 vueltas completas y un pedacito más. Según sus registros, la rapidez que tuvo fue de 4. ¿Cuál es la velocidad que alcanza Felipe por día los fines de semana? Bien, de manera correcta, la velocidad que toma Felipe es 4 metros por segundo. En estos casos, digamos, cuando él da 2 vueltas completas, la suma, si ustedes suman, les va a dar 10.000. 2 vueltas completas, 10.000 metros. Pero como él avanza un pedacito más, que es lo que mide de A a C, son 1.000 metros, entonces realmente Felipe está recorriendo 11.000 metros. ¿Okay? Lo pueden chequear en el dibujo. Y ojo, 11.000 metros sería el valor que toma Felipe. 11.000 metros y nos están pidiendo cuál es la velocidad que alcanza. Entonces sería 1.000 metros, sería velocidad igual, como dice la palabra, velocidad, que es una palabra que voy a marcar aquí, además la voy a marcar en color amarillo, porque la velocidad es un vector. Entonces, como ya les había explicado arriba lo que había pasado anteriormente, si usted se mueve 2 vueltas completas y llega al mismo punto A, usted realmente a la física, usted no se ha movido, o sea, usted tiene 0 metros. El único recorrido que importó fue de A a C, que ese recorrido fue de 1.000 metros. Y ahí es donde empiezan las trampas. Entonces la velocidad es el desplazamiento, que fueron los 1.000 metros, que fue lo único que contó, y esto es lo que el estudiante tiende a hacer. 1.000 metros sería el valor real, porque aquí volvió al mismo punto. Físicamente, esto fue la distancia total. Pero al ser velocidad la variable que nos preguntan, no podemos utilizarla.
La mayoría de personas utilizaron 11.000. 1000 metros entre el tiempo. ¿Ok? 1000 metros entre el tiempo. Ok, vamos a ver cómo hacemos la variable del tiempo. Listo. El, el tiempo, ¿de dónde se obtiene, profe? Yo nunca supe dónde encontrar el tiempo. Bueno, es muy sencillo. Hay dos variables que estamos valorando acá. Una es velocidad y la otra es rapidez. ¿Por qué nos dan los 4 metros por segundo? Nos dan la rapidez. Entonces, necesitamos, a partir de la rapidez, utilizar el tiempo, sacar el tiempo que utilizó Felipe en esta nueva trayectoria. Por eso, entonces nos ponen a utilizar las dos fórmulas para poder determinar el tiempo. Vamos a hacer un pequeño esquema de lo que ha sucedido acá. Entonces, con la rapidez, que es distancia entre tiempo, vamos a obtener el tiempo. Recuerden que algo que coincide mucho entre MRU, ¿verdad? Es que en el caso de la rapidez y la velocidad, ambas, aunque se calculan diferente la distancia de desplazamiento, el tiempo es el mismo. Así que aquí aplicamos un concepto de teoría. El tiempo que vamos a utilizar en la fórmula de velocidad, que es desplazamiento entre tiempo, va a ser el mismo tiempo que nos da la rapidez. Ok, entonces ustedes van a utilizar el tiempo que sería distancia entre rapidez, que fueran los 11.000, ¿verdad?, que teníamos acá, entre la rapidez media, que fue 4. Y este tiempo les va a dar 2.750 segundos. Una vez que usted ya averiguó el tiempo, que sería su primer análisis, ahora vas a utilizar, ahora sí, aquí la fórmula. Sería entonces los 1000 metros del desplazamiento entre el tiempo, que es 2.750 segundos. La respuesta es 0,36 metros por segundo al norte. ¿Por qué al norte, profesor? Porque en el dibujo, recuerden que este trayecto, que es el que está importando, este trayecto que va hacia arriba, según la flecha, va hacia el norte. Bueno, pero resulta ser que te vas al cuestionario de tu examen y la respuesta no es esa. La respuesta, si no me equivoco, es la opción B. ¿Qué ha pasado aquí? Y aquí donde nosotros nos damos cuenta de los errores y apelamos como profesores. Este ejercicio fue mal interpretado por el texto que dice 2 vueltas completas y la resolución que dan fue una resolución hecha con 2 vueltas completas y no la parte del punto C. Si resuelves este ejercicio ya no con 11.000 sino con 10.000, vas a darte cuenta que efectivamente la respuesta es, si no me equivoco, la opción B o la opción C. Cosa que para nosotros no es relevante, lo que importante es cómo resolverlo de la manera correcta. Y después nos vamos a dar cuenta, y les voy a decir cuál pregunta es lo que nos da la veracidad de que efectivamente hay un error en este ejercicio. Bueno, esto es toda la teoría, así es como se resuelve. La respuesta real correcta es la opción A y cualquier otra que aparezca pues tiene una interpretación que se sale de lo que acabamos de hablar. Vamos a continuar a la pregunta número 43 y 44, que ambas nos indican acá que se resuelven con este texto. Vamos a la pregunta. Preparando a sus estudiantes para un examen, la profesora de física realiza una práctica con ellos. Uno de los temas es la diferencia entre la denominación de vectores y escalares. Vamos a recordar rápidamente que los vectores tienen magnitud y dirección y los escalares solo tienen magnitud, no tienen dirección. Así que en esta pregunta dice lo siguiente. Vamos a los ejemplos. Conducir carritos chocones en la feria. Bueno, esto podría tener una dirección, aunque los carritos son de manera aleatoria, pero vamos a ver qué más dice. Cantidad de naranjas que hay en una verdulería. Una cantidad que no tenemos definida, no importa, no es con dirección. Así que este es un escalar.
Ruta de vuelo de una avioneta de Golfito al aeropuerto de Pavas. Esto es un vector. Volumen de refresco. El volumen es un número simplemente. 10 litros, 5 litros. Esto es un escalar. Tiempo que tarda. El tiempo es un escalar. Caída de una fruta desde lo alto de un árbol. Al decir caída sabemos que ya inmediatamente va hacia abajo, por lo tanto sería un vector. Vamos a ver por qué esto de conducir carritos en una feria. Para conducirlo hay que dirigirlo, realmente. Pero bueno, vamos a ver la interpretación. 43. Dice, las opciones que corresponden a cantidades escalares, efectivamente sería, vamos a ver en la número 42, 43, sería la opción B. La opción B dice 2, que dijimos que era escalar, la 4 dijimos que era escalar, y por último la 5 que era escalar. O sea, pura teoría aplicada, muy fácil. La pregunta número 44 dice, las opciones que corresponden a cantidades vectoriales, pues obviamente serían las que sobran, que sería entonces la opción A. La 1, ¿verdad? Es la que nos quedó con duda, conducir carritos chocones, pero para conducirlo hay que dirigirlo, porque pues, obviamente si queremos chocar con alguien, queremos dirigirlo, por lo tanto tendrá una dirección. Esa es la interpretación. Y en el caso de la 3 está muy clara y la 6 está muy clara. Entonces, la respuesta correcta sería la opción A, 1, 3 y 6. Continuamos. Dice la pregunta número 45 y 46 que otra vez la resolvemos en pareja. Las carreras de caballos se originan en los campos de Inglaterra. Las competencias se realizan en pistas. El récord de velocidad tiempo en un caballo pura sangre es de nombre Pérgamo, dice aquí, que en una competencia a 2 vueltas completas. Póngale mucho ojo a este texto. Póngale mucho ojo a este texto porque dice 2 vueltas completas. El recorrido es de 2.414 metros desde el punto de salida ubicado al costado norte del hipódromo, hasta la meta en 142 segundos. Aquí vamos a tener entonces 414 metros. Esto sería la distancia y esto sería el tiempo. ¿Qué dice la pregunta 5? De acuerdo a la información brindada, ¿cuál es la rapidez alcanzada en esta competencia del caballo? Bueno, la rapidez simplemente va a ser V igual distancia entre tiempo, o sea, los 2.414 metros entre el tiempo 142. Y esto nos da en la calculadora 17 metros por segundo, opción B, definitiva. La pregunta 46 dice, en la competencia mencionada anteriormente, ¿cuál fue el desplazamiento? Teoría aplicada. Recuerden que él dio una vuelta, después dio otra vuelta, 2 vueltas completas. Eso quiere decir que en concepto de desplazamiento, él estaba en el punto A y regresó al punto A. O sea que su desplazamiento fue 0 metros. Inmediatamente marcamos la opción C, es teoría aplicada. Muy bien, vamos a la pregunta 47, dice lo siguiente. El mes pasado, el mes de agosto, el velocista costarricense Sherman Whitty ganó la medalla de oro en la final de 200 metros planos en los Juegos Paralímpicos de Tokio y estableció un nuevo récord paralímpico. Desde el punto de vista salida hasta la meta, Sherman dice que tardó 21:43 segundos, con lo cual mejoró su propia marca. A partir de lo anterior, ¿cuál fue la aceleración de Sherman? Bueno, la aceleración, recuerden, ya la vimos en graficación, la volvemos a ver, es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Recordemos que al estar en un velocista, que es una persona que está en un punto de salida para iniciar a correr, en este punto su velocidad de inicio es 0 metros por segundo. Va a iniciar hasta su meta en el punto B y ahí alcanza una velocidad máxima, que sería nuestra velocidad final. Por lo tanto, este ejercicio lo vamos a resolver de la siguiente manera. Como en estos casos la velocidad inicial la podemos asumir como 0, porque realmente no sabemos cuánto fue lo máximo que alcanzó y sabemos que el movimiento es acelerado, entonces vamos a hacer una resolución. Esta fórmula la podríamos utilizar siempre y cuando conociéramos. Aquí tenemos el tiempo, pero nosotros no tenemos la velocidad final que alcanza. Sabemos que inicia con 0, pero no sabemos la aceleración, puesto que es la pregunta que nos dan aquí. Entonces,
empiezas usted a analizar las fórmulas que tienes al final de tu folleto y esta primera ecuación no te va a funcionar. Pero quiere decir que entonces vas a analizar otras fórmulas. ¿Cuáles son las variables que tienes? La VI, tienes el tiempo y además la pregunta es la aceleración. Note que la variable velocidad final no existe en este ejercicio, pero sí te dan la distancia de 200 metros planos, o sea que la distancia sí existe. Entonces vas a analizar fórmula por fórmula y vas a encontrar que la fórmula que dice D igual VI por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2 es la que te va a funcionar. Tienes la VI, tienes la D, tienes el tiempo de Sherman y la pregunta sería claramente la aceleración. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Este ejercicio lo vamos a resolver colocando en la calculadora la siguiente manera. La D vale 200, vamos a colocar en la calculadora igual. Recuerden que el igual en la calculadora es alfa, alfa y después presiona la tecla calc en conjunto, primero alfa, luego calc y tocas el igual. Luego vas a poner en paréntesis por una sugerencia de evitar errores, la VI es 0 por el tiempo que es 21:43. En este caso, pues seguimos con la fórmula, dice más la aceleración va a ser nuestra variable X, es nuestra incógnita, que esta la colocamos como alfa y tocas el paréntesis que cierra y te sale la X. Luego vas a poner la calculadora por, te sale otra X, vamos a ponerla de otro color normal, mejor, color negro, por, y aquí dice el tiempo al cuadrado. El tiempo de Sherman fue 21:43 y toca la tecla exponente al cuadrado, que está en la calculadora, y divides todo esto, esta parte tiene que ser la infracción, entre el número 2. Entonces, una vez que tengas todo escrito en la calculadora, según los tips que te acabo de dar, vas a tocar la tecla Shift, luego presionas la tecla Calc. Recuerda estar muy pendiente de esas teclas en tu calculadora y luego presionas por último igual y luego presionas otra vez igual y te va a decir X vale tanto y el comando LR. Y en este caso, la respuesta sería 0,87 metros por segundo al cuadrado, opción C definitiva. ¿Okay? Recuerda repasar estos comandos, repasar hasta que lo logres. Recuerda que es muy importante tener correcta la configuración de tu calculadora, si no pregúntale a tu profesor cómo se configura correctamente. Muy bien, vamos para la pregunta 48. En la pregunta número 48, que ya estamos pronto ya a terminar el examen, dice: los autos de carrera poseen modificaciones que los hacen distintos a los convencionales, desarrollando mayor fuerza en su motor. Son muy livianos. Bueno, esa parte los hace más aerodinámicos. Durante una práctica de prueba, un piloto en su vehículo acelera de manera uniforme. ¿Okay? Acelera. En este momento sabemos que estamos en MRY, igual que el ejercicio anterior, sobre un camino a 4 metros por segundo al cuadrado durante 5 segundos hasta alcanzar una velocidad. Alcanzar, palabra clave. Alcanzar significa que nuestra velocidad es final. Entonces, dice por acá, ¿cuál fue la velocidad de inicio? Muy importante que usted pueda analizar variables. Aceleración, 4 metros por segundo al cuadrado. La distancia es 200 metros. El tiempo que dura fue 5 segundos. Nos piden su velocidad de inicio que no la conocemos, signo de pregunta. Y nos dan su velocidad final, que es la que alcanza de 50 metros por segundo. ¿Okay? ¿Cómo resolver este ejercicio si podrías usar todas las fórmulas de MRUA que están en tu folleto? Claramente puedes utilizar la que tú quieras, no importa. Yo voy a utilizar D igual VF al cuadrado menos VI al cuadrado entre 2 por A.
Podrías usar cualquiera, puedes hacer la prueba y te va a dar la misma respuesta. ¿Cuál es la variable que queremos en este momento? Pues queremos averiguar la velocidad de inicio, así que podemos utilizar esta, o inclusive puedes utilizar la que usamos en el ejercicio anterior, VI por T más A por T al cuadrado entre 2. ¿Cuál quieras usar? La que gustes, no importa. Nuevamente volvemos a explicar el método, lo puedes colocar en tu calculadora y resolverlo. Rápidamente vamos a usar esta que es diferente, aunque podrías usar esta otra. Voy a borrarla para tener un poco más de espacio y aquí sería simplemente colocar en la calculadora 200, igual recuerda el comando de arriba, alfacal, hacemos una fracción grande, ponemos nuestra velocidad final, es 50 al cuadrado, menos nuestra x, recuerda que es como un comando, alfa paréntesis que cierra, a la 2, y luego por último colocamos este 2 para que ustedes sepan, lo vamos a colocar con negrita, y luego colocamos 2 por la letra A, que en este caso era 4. Una vez que tengas todo copiado, tienes que ir a decirle a la calculadora Shift más Calc, y esto pues les va a dar después igual, presionas igual por segunda vez y te sale XLR, donde X es igual a 30 metros por segundo. Pues los invito a seguir practicando. Recuerden que lo ideal es que usted pueda despejar esto a mano, pero por un asunto de rapidez en el video lo proponemos de manera de calculadora. ¿Ok? Bien. Dice por acá, pregunta 4950. En el patio de la casa Andrea, dice, de casa Andrea hay un árbol que mide 5 metros. Aquí nos dan los 5 metros. Dice desde el suelo hasta la parte más alta. Dice aquí que utilizan una escalera para bajar las naranjas y no las pueden vender. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Para una naranja que se desprende desde la punta más alta, aclaren que es desde la punta más alta, así que nos vamos a enfocar en la medida de 5 metros. Dice por acá, asumiendo que la fricción de la fruta con el aire es despreciable, esto es muy importante que lo digan, ¿cuál es la velocidad con la que la naranja impacta el suelo? O sea, nuestra velocidad final. ¿Cuál es nuestra velocidad final? En este caso es importante que el lector sepa que aquí donde dice, vamos a ver, se desprende. Cuando algo se desprende, estamos asumiendo que su velocidad de inicio es 0, porque asumimos que se desprende porque cae. No fue que la arrancaron del todo, estaba en la parte más alta y cae. Esto quiere decir en física que la velocidad inicial es 0. Palabra clave. Bien, para resolver este ejercicio número 49, vamos a utilizar la fórmula D igual VF al cuadrado menos VI al cuadrado entre 2 por A. ¿Qué pasa con esta ecuación? Recuerden que en su folleto no les van a dar las ecuaciones para este movimiento llamado movimiento vertical. Ustedes tienen que hacer un cambio de letras. La letra D, se cambia por H. Y lo que es la aceleración lineal, en este caso la cambiamos por la gravedad de la Tierra. Estos cambios deben hacerlos ustedes en esta fórmula. Y quedaría de la siguiente manera. En vez de la D colocamos la H igual VF al cuadrado menos VI al cuadrado entre 2 por la gravedad. ¿Acordadas cuánto es la gravedad de la Tierra? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Y ya con estos valores vamos a poder calcular con el método que anteriormente vimos, simplemente colocando H en 5 metros menos nuestra velocidad con la que impacta el suelo, que la desconocemos, menos la velocidad de inicio, que es 0 metros por segundo al cuadrado, entre 2 por 9,8. Estoy poniendo exactamente cómo se vería en la calculadora y esta respuesta les tendría que dar 9,9
metros por segundo. Bueno, 9 es lo mismo que 9,90. Es lo mismo. Bien. Listo. Dice, ¿cuánto tiempo tarda la naranja anterior en llegar al suelo? O sea que podemos utilizar los datos de este ejercicio para poder calcular el tiempo. Y para esto yo voy a utilizar la fórmula que dice H es igual, paréntesis, VI más VF entre 2 por T. Y a partir de esta ecuación vamos a sustituir los valores que ustedes gusten. Pueden poner aquí 5 metros igual VI, que es 0, más VF, esto es una F, velocidad final, que la velocidad final fue 9,90. Anteriormente la calculamos, entre 2 por nuestra variable X, que es el tiempo. ¿Ok? Hice esta fórmula en este método. Pueden hacerlo a mano sin ningún problema. Y la respuesta dice que sería la opción C, 1,01 segundos. Aquí está. Bueno, invitamos al lector a hacer las ecuaciones a mano y verificarlas con la calculadora. Y ya para ir terminando, nos quedan 3 preguntas. La pregunta número 51 dice, lea la siguiente información. Alberto se encuentra reacomodando la sala de su casa porque mueve algunos muebles. Uno de ellos es un armario. El movimiento lo realiza con velocidad constante. Y aquí es donde el lector tiene que poner mucho cuidado a la lectura. Dice que la superficie es horizontal y el rozamiento no existe, es despreciable. ¿Cuáles leyes de Newton se relacionan con esto? Bien, en este primer caso, pues es fácil entender que cuando dice que la aceleración, la velocidad es constante, la aceleración es 0. Al mencionar velocidad constante, no podríamos interpretar la segunda ley de Newton, porque es relacionar fuerza igual a masa por aceleración. Y como la aceleración es 0, no nos estamos hablando de la segunda ley de Newton, sino sería la primera ley de Newton, donde la suma de fuerzas es igual a 0. Es decir, en este caso, por un descarte, la segunda ley no podría ser la respuesta correcta, así que, por ende, la opción C sería la respuesta correcta de la primera ley, porque la suma de fuerzas da 0, y la tercera ley, porque acción-reacción. El mueble se mueve por la fuerza que se aplica y obviamente esto, pues, de igual manera hacia la persona que aplica la fuerza. Así de fácil sería la número 51. Repasar las leyes de Newton. Vamos para la número 53. En la número 53 tenemos dos formas de ver la respuesta. Dice, Mauricio es un constructor y debe trasladar una herramienta de 60 kilogramos. Una herramienta de 60 kilogramos de masa entre dos superficies que se encuentran a diferente altura. Decide utilizar una polea para subir la herramienta desde el nivel del suelo y aplicar una fuerza de 650 Newton. Una fuerza. ¿Okay? Tal como se observa en el dibujito. ¿Okay? Vemos aquí la fuerza y aquí está la masa. El movimiento es para arriba, o sea, en esta dirección. ¿Okay? Vamos a tomar esta dirección como positiva. A partir de la información anterior, asumiendo que tanto la masa de la polea como la fricción del sistema son despreciables, ¿cuál es la magnitud de la aceleración con que se mueve la herramienta? Una forma bastante sencilla de interpretar esto sería como existen fuerzas y el objeto se acelera por la fuerza que se aplica, entonces uno podría decir que la suma de fuerzas, en este caso en el eje X, va a ser igual a masa por aceleración. Y podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre, hacer un ejercicio de tensiones y resolverlo. Aunque también podríamos resolverlo de una manera muy sencilla por este método. Aunque no hay otras fuerzas externas, vamos a asumir que todas las fuerzas son en el eje X, ya que no tiene otras variables. Y simplemente teníamos que hacer la suma de fuerzas. 15, ¿verdad? Podríamos decir como fuerza única 650
newton entre, recuerden que esta masa la vamos a marcar en celeste, está multiplicando, despejando la ecuación, pasaría a dividir, significa que pasarían 60 kilogramos, y esta respuesta pues simplemente sería 10,83 metros por segundo al cuadrado. O podríamos hacer la respuesta un poquito más sofisticada con nuestro sistema de poleas, asumiendo las tensiones, y obviamente el ejercicio se volvería un poquito más técnico. Nos daría la misma respuesta, le ofrecemos esta al lector y esta para un método un poquito más específico para sistemas de ecuaciones, donde vamos a igualar las dos fórmulas. Esta está igualada a t, esta está igualada a t. En este caso, ambas ecuaciones las vamos a igualar. P es igual a t positiva, este menos se lo pasamos a la menos fuerza aplicada, que la fuerza aplicada es los 650, y logramos apreciar aquí que quedaría menos P menos fuerza aplicada. Los menos se eliminan, están a ambos lados de la ecuación, dando masa por gravedad igual a la fuerza aplicada. Y esto sería otra vez volver a lo que acabamos de hacer anteriormente, que la gravedad sería igual a la fuerza aplicada entre la masa que está multiplicando, pasa a dividir, que sería la misma resolución que hicimos anteriormente, pero con un análisis más técnico de tensiones. La respuesta definitiva para este análisis de tensiones sería la opción A, específicamente 10,83, y ustedes lo podrán resolver. Excelente, ya nos quedan dos ejercicios, 53 y 54. Este es un ejercicio de suma de fuerzas. Dice que Roberto y Estela necesitan mover un mueble. Cada uno aplica una fuerza de 15 newton a la derecha. Importante, dice cada uno, importante que los dos van a la derecha. Eso quiere decir que entonces la fuerza de Roberto más la fuerza que aplica Estela, ambas sería 15 newton más 15 newton igual a 30 newton. Y nos piden por acá otros detalles. El movimiento lo realiza con aceleración D, nos dan la aceleración, y además presenta un rozamiento, o sea, una fricción de 20. Recuerden que la fricción siempre resta, nos quita fuerza la fricción. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, suma de fuerzas igual a la masa por la aceleración, y vamos a sumar fuerzas. En este caso, pues, la de Roberto y la de Estela sumaban 30, y le vamos a restar la otra fuerza, que es la fricción, que es 20. Y la ecuación la igualamos a la masa, que en este caso es lo que nos pide. Vamos a ver, la masa de lo que nos pide, y la aceleración, o sea, la masa sería nuestra X, como lo hemos resuelto anteriormente, pero lo vamos a hacer a mano, por nuestra aceleración, que es 0,5. ¿Okay? 30 menos 20 nos daría 10, dividido, porque está multiplicando, los 0,5 pasan a dividir, y nos daría la masa, 0,5 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que Newton es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. De aquí es que metros y metros se eliminan y la respuesta queda en kilogramos. Y la masa resultante sería, vamos a ver, la masa resultante sería 20 kilogramos. Ok, pero ojo aquí la pregunta. Dice el peso. Ahí está la trampa. El peso sería simplemente masa por gravedad. Como estamos en la Tierra, sería los 20 kilos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, con una respuesta final de 196 newton. Opción B,
definitiva. Excelente. Y ya para terminar, el último ejercicio 54, ya con esto nos vamos despidiendo, agradecidos con el que pueda compartir el video. Dice que es un ejercicio de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Recuerden que está la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la electromagnética y la última fuerza que es la fuerza gravitacional. La fuerza nuclear débil, pues entre reacciones normales, entre elementos químicos normales, en la cotidianidad, la fuerza nuclear débil está dada por el bosón W, o en sí la partícula es el bosón. La fuerza nuclear fuerte, nos vamos con el gluón, que es una partícula muy intensa, y la electromagnética nos vamos con el fotón como su partícula, y sin decir claramente que la gravitacional es por el gravitón. Una vez dicho las partículas, decimos acá lo siguiente: las fuerzas o interacciones fundamentales de la naturaleza son irreducibles a otros tipos de interacciones más básicas. Una de ellas tiene un papel fundamental en la fusión nuclear, que se produce en estrellas, reactores nucleares o bombas termonucleares, a partir de la unión de un protón con un neutrón. El protón y un neutrón, recordarles que están en el núcleo, ¿verdad? Cuando vemos un átomo, que ustedes en algún momento podrían tener un átomo así, ¿verdad? Sé que me quedó un poquillo feo. Realmente el átomo no tiene esta forma, pero es muy fácil de representarlo porque los electrones estarían dando vuelta en estas famosas elipses. Pero los protones sí están en el centro, son positivos, y los neutrones son neutros. ¿Qué provoca esta fuerza a un elemento que se transforme en otro? Claramente aquí hay una ruptura del núcleo y esto se encarga la fuerza nuclear fuerte, que es la que trabaja lo que son los núcleos atómicos, las bombas atómicas. La nuclear débil nos habla de reacciones básicas, la electromagnética nos habla de ondas de radio, ondas de luz visible, y pues la gravitacional, pues atracción entre planetas, objetos que tienen masa, etc. Con esto podríamos ya estar diciendo que la respuesta definitiva sería la opción B. Y con esto damos por terminado nuestro video. Recuerden que estamos para servirles, dale like y suscríbase.